Política 3.0. Introducción. La política es la madre de las ciencias, llegó a decir Aristóteles. Y nace normativa, podríamos agregar. El origen de la política. RAE, ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Google, la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Wikipedia, es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. De las definiciones anteriores, las dos últimas conservan en gran medida la idea central de la política original: decisiones para el bien del grupo. Podemos decir, sin riesgo a la equivocación, que la política antecede al ser humano, ya que los animales, principalmente los que viven en grupo, las hormigas, las abejas, los primates, los leones, etc., practican la política, su política al menos, antes de la aparición del hombre. Que la practiquen instintivamente o conscientemente ya es otro asunto. El ser humano, como la especie superior en el planeta, y como criatura social, tiene también la capacidad de hacer su política, la humana. Política que surge con la aparición del ser humano y sus formas de socialización, y va evolucionando desde la prehistoria hasta nuestros días. Mencionado lo anterior, no es posible darle a alguien el crédito de inventar la política en sí, al menos no como actividad, más allá de que el término que hoy manejamos viene de la obra de Aristóteles, política, que significa las cosas referentes a la polis. Al igual que nadie inventó lo que sería la otra cara de la moneda, el sálvese quien pueda, el caos, apolítica o la tiranía. Es con la aparición de los trabajos de Platón y Aristóteles, y un poco antes que ellos Confucio, que nos podemos permitir hablar con evidencias de la aparición formal en el tiempo de textos sobre política antropocéntrica y normativa, la que pretende explicar de forma explícita al lector cuándo se tiene un gobierno moderado y cuándo no. La ligada a la ética y la virtud para enfocarse en la búsqueda del bien del grupo por encima de intereses particulares, de lo contrario no se habla de política. Sino de otra cosa, la ligada a la acción, no solo al conocimiento de qué es lo correcto, y con la ley por encima de los hombres. Con esto se puede decir que nace la ciencia política. Sin embargo, no todo lo que estos intelectuales de la antigüedad proponían era nuevo, sino que correspondía, como llegó a confesar por ejemplo Confucio, a lo ya dicho por una larga tradición de sabios, ideas que estaban basadas en una herencia espiritual que la escuela de los Ru, o letrados, y en gran medida el mismo Confucio, habían compilado y sistematizado, y que se podrían resumir en una frase: no hay felicidad sin método ni equilibrio. Para Confucio y Aristóteles, la actividad política y la ética estaban necesariamente ligadas, y ser un individuo político es ser un individuo ético, y viceversa. En cuanto a sistemas de gobierno, desde que se supera la prehistoria con el surgimiento de la primera civilización urbana que se tiene registro, Sumeria, los creadores de la rueda y los pioneros de la escritura, la fórmula reproducida primordialmente en la antigüedad fue la monarquía, con la tradicional estructura jerárquica conformada por un rey, cacique, faraón, o similar, por mandato divino, un escalón más abajo los nobles, cortesanos y religiosos, y luego el pueblo, sin olvidar a los esclavos. Un gran acontecimiento histórico ocurre en Atenas en el siglo VI a.C., cuando se acuerda establecer el gobierno asambleario de los ciudadanos, que eran los varones mayores de 20 años, y se le bautiza con el nombre democracia, que proviene de las palabras griegas demos, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, que se podría definir como el poder del pueblo, y se hace para evitar el surgimiento de tiranías en Atenas, como la de Pisístrato y sus descendientes. Esta democracia, que comienza siendo democracia directa, no representativa, influirá en el pensamiento de generaciones posteriores, como la de Pericles, Sócrates, Platón, Aristóteles, Polibio, entre otros, y posteriormente también en el pensamiento de los romanos. Pero, así como nadie inventa la política como actividad, sino meramente se le bautiza y se le define, es imposible afirmar que alguien específico inventó la democracia, al menos en su concepción más básica, la toma de decisiones teniendo en cuenta a todos los integrantes de un grupo, o la mayor cantidad posible. Lo que se entiende por democracia, antes de ser bautizada por los atenienses, ya era, y es más que probable que hubiese tribus primitivas que decidían en grupo las cosas, lo que es ya usar la democracia. Así, por supuesto, la democracia significó también la tolerancia y convivencia de ideas y puntos de vista diferentes en cuanto a temas sociales como, por ejemplo, las mejores formas de gobierno, los deberes y derechos del ciudadano en la sociedad, entre otros temas,
y de este modo el intelectualismo clásico griego más puro, representado en hombres como Pericles, Sócrates, Platón, Aristóteles, Polibio, por ejemplo, y perdonando cualquier idea chocante o reprochable que podamos percibir. En determinados planteamientos de los filósofos anteriores desde nuestra óptica actual, convivió con la retórica y el relativismo ético y moral de la figura del sofista, representado frecuentemente en hombres como Protágoras, Gorgias, Critias, Hipias, Pródico, Trasímaco, entre otros. Los primeros afirmando que los intereses de la sociedad, el interés grupal, estaban por encima de los intereses individuales, por lo que se debían tomar las decisiones políticas siempre con el bien de la sociedad como prioridad directa, lo que iba a redundar indirectamente en el bien de los intereses particulares. Los segundos, de forma inversa, dedicándose al servicio de intereses particulares como prioridad directa e indirecta para la sociedad. Ambas vertientes compitiendo por influenciar e imponer sus ideas a la sociedad. Si son excluyentes o no los dos enfoques, sería el tema a debatir. No tendrían por qué serlo necesariamente, aunque haya gente que quiera verlo así. Casi 2 milenios antes del surgimiento del humanismo, en el siglo XIV, Atenas fue una cuna del antropocentrismo en el planeta durante el auge de la civilización griega en la antigüedad, llegando a un punto donde comienza a difundirse en su seno una noción del hombre como centro del universo, mas no totalmente secular. Esta noción puede evidenciarse, por ejemplo, en obras de Platón y Aristóteles en las que surgen referencias, tal vez las primeras en la historia, sobre la idea de un Dios único y todopoderoso, la fuerza mayor, pero sin restarle mucho protagonismo al ser humano, y su uso de la razón en cuanto a control de sí mismo. Viene a la mente la frase dicha por San Agustín de Hipona siglos después: ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. El término originario política sobrevivirá hasta nuestros días, a través de sus términos derivados: política, politics, politique, por ejemplo, tras el declive de la antigua civilización griega iniciado con la victoria de la menos rica culturalmente Esparta sobre Atenas en la Guerra del Peloponeso, año 404 a.C., y culminado con la división de los territorios griegos bajo dominio del Imperio Macedonio entre los generales de Alejandro Magno tras su muerte, año 323 a.C. Pero su concepto y sus requisitos fundamentales quedarán abiertos a la libre interpretación de filósofos y pensadores, y de la gente en general, en gran medida debido a la escasez de ejemplares de la política de Aristóteles antes de la llegada de la imprenta moderna de Gutenberg. Así, como veremos más adelante, a través del tiempo surgirán concepciones que considerarán simplemente como bienvenidos y valorables, pero no mandatorios, los requisitos originales para ser o no ser política, el bien común como fin, y estar ligada a la ética como requisito. Para enfocar entonces los fines de la política en la obtención y el mantenimiento del poder del Estado, independientemente de los medios. En cuanto a la democracia, esta se vuelve un fenómeno raro de ver a nivel global, con acontecimientos separados y puntuales como la formación en el siglo XII de la Liga Democrática y Constitucional de Haudenosaunee en América, así como cualquier esfuerzo democrático particular documentado en Europa, Oriente Medio y Asia, hasta que empieza a ganar fuerte impulso en el siglo XVIII con la Ilustración, en Europa. Volviendo al orden cronológico, la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo marca el inicio, según la división clásica de las edades de la historia, de enfoque eurocentrista, hecha por Cristóbal Keller, del período peyorativamente denominado Edad Media. Denominado así por considerarlo simplemente como una época de atraso y poca importancia cultural entre una Edad Antigua y una Edad Moderna, más ricas culturalmente. Concretamente en el caso europeo, este fue un periodo caracterizado por el predominio del pensamiento teocéntrico a nivel continental, una enorme influencia de la Iglesia Católica en las sociedades, en lo social, lo económico, lo cultural y lo político, y por los pueblos iletrados, que abarca 1000 años según Keller, hasta la caída del Imperio Bizantino en 1453, cuando empiezan a emigrar hacia Europa Occidental muchos habitantes de la caída Constantinopla, llevando con ellos muchas enseñanzas y valores grecolatinos, de Sócrates, Aristóteles, Platón, Heródoto, Séneca, Horacio, Marco Aurelio, entre otros, y muy probablemente incluso ejemplares de libros que se habían conservado en el Imperio Romano Oriental. Sin embargo, si estudiamos la historia veremos que al igual que en cualquier otra época durante la Edad Media ocurrieron cosas muy positivas, en cualquier aspecto que quiera analizarse, al igual que cosas negativas, en los 5 continentes. Si eres musulmán, o si eres mongol, o chino, por ejemplo, aquella época probablemente no te parecerá tan oscura como para Keller. Pero, para no salirnos demasiado de nuestro tema, la política, a todo el que le interese instruirse sobre lo bueno y lo malo acontecido en esa época,
al menos en Europa, le viene bien leer obras como Edad Media, Mitos y leyendas oscuras, de Félix Rodrigo Mora. No obstante, cabe preguntarse, ¿por qué se llegó a tener un sistema de pensamiento predominantemente teocéntrico en Europa? ¿Por qué se descuida el antropocentrismo? Sistemas de educación precarios luego de la caída del Imperio Romano, hasta que comienzan a surgir las primeras universidades en Europa durante la Baja Edad Media, la escasez de libros, hasta la llegada de la imprenta moderna. Y el simple cambio generacional durante siglos son causas probables de una pérdida paulatina de las enseñanzas de los sabios griegos sobre la importancia de la ciencia, la razón y el pensamiento crítico, temas relacionados con el antropocentrismo principalmente. Entre los líderes y figuras más influyentes de los diferentes pueblos de la Europa medieval, salvo el caso de hombres excepcionales como Carlomagno, Robert Grosseteste, Alberto Magno, Tomás de Aquino, entre otros, y por eso se recurría a un sistema de pensamiento teocéntrico, que obedecía más a la imaginación que a la ciencia, y que hoy en día es percibido como más primitivo que el que usaban los atenienses en los tiempos de Pericles. Pero también no se pueden descartar probables comportamientos reaccionarios de quienes componían la nobleza religiosa y la nobleza civil, e incluso de los monarcas, en los distintos pueblos medievales, que aún conociendo las enseñanzas de los sabios de Grecia, pudieron haber promovido el teocentrismo principalmente porque les facilitaba mantener sus privilegios y el control de los pueblos. A través de papas, arzobispos, por ejemplo, interpretando la voluntad de Dios. Y más aún si eran pueblos preeminentemente iletrados, como durante la Edad Media. Con carácter general, el medioevo en todo el planeta fue un periodo en el que predominó el teocentrismo como sistema de pensamiento, y la estructura social jerárquica clásica rey, nobleza, pueblo. Sin embargo, en Europa también destacó la estructura jerárquica señor, vasallos, durante la época de auge del feudalismo, siglo IX al XV, en paralelo con la estructura jerárquica clásica rey, nobleza, pueblo. Con el inicio del Renacimiento, hijo del humanismo, en la Florencia de Maquiavelo, comienza a evidenciarse la influencia del antropocentrismo, la razón y la ciencia del intelectualismo grecolatino en Europa. De forma paulatina, la escolástica medieval va dejando de ser suficiente para satisfacer las inquietudes sociales, culturales y políticas de mucha gente en los pueblos europeos. Ya para inicios del siglo XVI, el italiano Nicolás Maquiavelo, muy probablemente debido a su frustración por verse separado de su cargo como funcionario público por los Medici, su desencanto con la humanidad al ver su tierra natal invadida y saqueada por España y Francia, y la conducta cuestionable de las autoridades locales. Por ejemplo, el Papa Alejandro VI negociando con los invasores en interés propio y de sus familiares por encima de todo. Básicamente proclama la independencia entre la política y su requisito sine qua non, la ética, según Aristóteles. De forma memorable en El Príncipe. Pero la idea sobre la autonomía de la primera con respecto a la segunda no existía únicamente en la mente de Maquiavelo, sino seguramente también en la mente de muchos otros italianos contemporáneos. Así, para estos la política era una actividad que podía tener que ver con todo menos con respetar códigos éticos o con moral, y consistir simplemente en la lucha por el poder y los intereses de cada cual. Estos fueron muy probablemente los mismos pensamientos que debieron haber experimentado muchos habitantes de pueblos invadidos en épocas anteriores, los griegos invadidos por los macedonios, y luego por los romanos, Israel invadido por los romanos, etc., pero no tanto por las invasiones per se, sino más que nada por lecciones obtenidas de la observación y el análisis de la conducta de sus supuestos líderes políticos, y de la ciudadanía. Así, la política fue experimentando modificaciones tanto en su connotación, como en su concepto, a través de los años, al ir los individuos reflexionando y analizando, y también leyendo, gracias a la llegada de la imprenta moderna en el siglo XV, sobre las divergencias entre la conducta humana en la realidad y los comportamientos ideales, según los estoicos. Y va perdiéndose cada vez más la idea de que el hombre hace mal porque no sabe o porque está confundido. Muy visto en los análisis de Sócrates y de Aristóteles. En favor de la idea del hombre malo al menos que se vea obligado a hacer el bien, de Maquiavelo, y el hombre lobo para el hombre, de Hobbes, o el hombre incapaz de llegar al orden si la soberanía no la posee uno solo, de Bodin. Hombres, estos últimos tres, que, usando la frase de Gramsci, podemos decir que eran escépticos por la inteligencia, pero optimistas por la voluntad, y cuando son leídos se puede apreciar que son más bien amantes de los gobiernos democráticos y participativos que de los gobiernos despóticos, a pesar de la etiqueta de filósofos políticos absolutistas, que muchas veces se les pone. Pero no se puede decir lo mismo de todos los hombres, y así se verán otros que, con sus acciones, no solo con sus escritos como Maquiavelo, contribuyen a la concepción negativa de la política y de los políticos. Después del Príncipe,
El trabajo de Aristóteles en materia de ciencia política irá siendo hecho a un lado por muchos, o pasará simplemente desapercibido para la mayoría de seres humanos. Con el tiempo, el noble filósofo político Maquiavelo, humanista y amante de la República y los gobiernos moderados, será cada vez más famoso, póstumamente, pues Maquiavelo murió sin gran fama, y más aclamado como padre de la ciencia política por su De Principatibus, El Príncipe, su obra opúsculo, sin adornos y llena de cinismo, que por sus obras más grandes. Obra, El Príncipe, que iba a ser dedicada a Julián de Medici originalmente, pero que terminó siendo dedicada a Lorenzo de Medici tras la muerte inesperada del primero. Aquí podríamos decir que nace, en todo caso, la política 2.0, que añade a la teoría política 1.0, la original, la teoría sobre la lógica de pensamiento que debe tener presente un gobernante, o príncipe, para mantener el control del Estado que administra, en distintas circunstancias, y según la forma como llega al gobierno, para no cometer ningún error de candidez al lidiar con personas, tema sobre el cual los autores clásicos griegos, aunque seguramente no ignoraban, no profundizaron de manera tan explícita como lo hizo el florentino. Y aunque el mensaje del príncipe sea crudo y cínico, no falta la verdad en muchas cosas. Pero sí tiene la necesidad de ser canalizado, de tener un propósito. Se puede debatir sobre los aspectos éticos y morales de una propuesta política, pero no se puede debatir sobre la necesidad de un programa bien definido y explicado, con metas claras, explícitas y medibles. Pero además no hay por qué necesariamente descuidar los principios de la política 1.0, la original. Al fin del día, la idea central debe ser que los gobiernos no moderados no son algo a promover, al menos no de manera gratuita, o por defecto, ¿no es así? El Renacimiento impulsará al protestantismo, y al surgimiento del liberalismo, de la mano de protestantes como John Locke, perseguidos por la Iglesia Católica en Inglaterra. Con este último movimiento, que marca un hito que da sabor a la política, Europa entra en una fase formal de cuestionamiento del absolutismo, el comienzo del ascenso de la burguesía, en el aspecto social, económico y político, el camino hacia la Ilustración, y la vuelta con fuerza de la democracia en el último cuarto del siglo XVIII tras los ejemplos de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que dan paso al surgimiento de los sistemas políticos modernos, que introducen la figura del presidente, los partidos políticos, el sufragio universal, cada vez más inclusivo, entre otras cosas, sistemas que oficialmente aspirarán a ser democráticos e igualitarios. Para reforzar lo anterior, el paso de las épocas aristocráticas a las épocas democráticas igualitarias se manifiesta con la aparición de constituciones que introducen artículos que ponen la soberanía en manos de la ciudadanía, que elegiría de entre sus miembros a funcionarios públicos, por ejemplo, a legisladores, a encargados del poder ejecutivo, en base a sus proyectos de campaña y sus propuestas. Arraigo de la concepción negativa del término política a día de hoy. La concepción negativa de los términos política y político, que no es ni nueva ni gratuita, ya que no escasean los ejemplos de individuos que los han utilizado para disfrazar sus intereses particulares ante todo a través de la historia, sigue siendo un fenómeno común entre gente de todos los niveles económicos y sociales en nuestros días. Esto se refleja en hechos como la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016 a 2020, con su argumento de "I am not a politician", que resultó atractivo a gran parte de la población. Quien diga que este argumento solo atraía a los estadounidenses de menor nivel educativo debe escuchar a hombres como Ben Carson decir textualmente "no soy un político. No quiero ser político, porque los políticos hacen lo políticamente conveniente. Yo quiero hacer lo correcto". Más allá de lo que Carson quiera decir, no parece tener una concepción positiva de los términos, y no hablemos ya de hombres como Javier Milei, en Argentina. Este razonamiento que parece presentar a todo aquel que trabaja realmente por el cumplimiento de sus promesas de campaña como un individuo que no es político versus los políticos, que pasan a ser individuos que solo hablan y no hacen cambios realmente, y que solo se preocupan de mantener o incrementar sus privilegios y beneficios propios, ni surge con Trump, ni solo es un fenómeno estadounidense. En un pasado no tan lejano tenemos por ejemplo a hombres célebres como Charles de Gaulle emitiendo frases como "la política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos", que es más de lo mismo. Si nos vamos más atrás, vemos que grandes pensadores políticos de tendencias ideológicas tan distintas como el monarquismo y el marxismo, pero con la misma meta de orden, progreso y de felicidad para el mayor número posible de personas, análisis de un bien pensado como un servidor, han coincidido en su desconfianza hacia los políticos y los partidos políticos, y lo hicieron con buenos puntos para la reflexión. Por ejemplo, monarquistas como Maurras veían la existencia de partidos políticos como algo negativo,
que debilitaba al Estado en vez de darle fuerza, y que significaba la división en clanes, la generación de antagonismos, y el entregarse las intrigas personales, a las pequeñas combinaciones matemáticas, y al mismo tiempo sin representar los intereses de los ciudadanos. Por otro lado, marxistas revolucionarios como Sorel, contemporáneo de Maurras, quien en Reflexiones sobre la violencia escribe fragmentos tales como: cuando intervienen los políticos se produce casi necesariamente una notoria disminución de la moralidad, ya que no hacen nada sin interés y no actúan sino a condición de que la sociedad favorecida se sume a su clientela. Así nos vemos muy lejos del camino de lo sublime, estamos más bien en el que conduce a las prácticas de las sociedades político-criminales. Según este hombre, existían condiciones generales que se imponen a todos los partidos políticos, en todos los países: compra y venta de favores, compromisos entre gente influyente, compra del concurso de la prensa, entre otras, lo que parecía causar que Sorel se cuestionara, en tal atmósfera, cómo iban a enfocarse los funcionarios de gobierno, y los candidatos a funcionario, en el estudio de los problemas éticos, o en el cuidado de la moralidad, cuando asignan a su acción como fin principal la conquista o mantenimiento de los puestos en las asambleas políticas. Y así, se podrá hacer referencia a una serie de casos documentados de personas conocidas que en un momento dado han expresado, ya sea pensando con la cabeza fría o en una calentura momentánea, que para ellos la política no tiene que ver con la moral, como por ejemplo el galés Aneurin Bevan al decir: nunca he considerado la política como la arena de la moral. Es la arena de los intereses. O el economista Paul Krugman dejando frases como: la política determina quién tiene el poder, no quien tiene la verdad, ambos evidenciando tener concepciones parecidas a la de Maquiavelo, quien define la política, por lo menos en El Príncipe, como la lucha permanente por el poder, afirma que la política no tiene relación con la moral, y considera el objetivo de la acción política el obtener y conservar el poder, que dan la categoría de política a básicamente cualquier acto hecho para dominar a los demás, sin importar lo reprobable que pueda ser, ya sea chantaje, extorsión, abuso, manipulación, etc. E inclusive cuando se buscan intereses particulares sobre los generales. A día de hoy es muy fácil encontrar en los medios de comunicación, internet, periódicos, televisión, etc., citas de celebridades de todas las áreas del arte o el saber donde expresan su concepción negativa de la política y los políticos, entre los que Jim Morrison es uno de los ejemplos más elocuentes al decir: para mí, la política no es más que la búsqueda del poder privado por parte de determinados individuos. Pueden disfrazarlo con cualquier ideología, ponerlo en los términos de las estupideces románticas o filosóficas que quieran, pero en esencia es una búsqueda privada del poder. Y, si analizamos encuestas de opinión ciudadana como, por ejemplo, el Barómetro Global de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional en todas partes del mundo, podemos ver, más allá que puedan surgir debates sobre la objetividad o imparcialidad de la encuesta por el motivo que sea, que hay mucha gente justificadamente descontenta, por motivos de peso, no necedades, con cómo se manejan los asuntos públicos en los lugares donde viven, y por ende también con los funcionarios públicos. Los popularmente denominados políticos, que están, o han estado, en cargo. Sin embargo, para sacar conclusiones útiles de los párrafos anteriores, y para ser precisos, el problema no es la política, ni siquiera la política de Maquiavelo tiene que estar ligada necesariamente a comportamientos inmorales, y mucho menos la original de Aristóteles. El problema concreto es la existencia de individuos en una sociedad que están decididos a trabajar en favor de intereses particulares en situaciones donde toca trabajar para el bien general, o imparcialmente, dicho de otra forma, como por ejemplo cuando se es funcionario en el sector público. En otras palabras, el comportamiento sofista en momentos inapropiados. Segundo, para no ser cándidos, moralistas necios o insensatos, debemos estar claros que el funcionario público, presidente, ministros, fiscales, senadores, etc., o sea lo que se conoce como el político, al tener que lidiar con personas de distintos temperamentos, intereses, diferentes niveles educativos, etc., muchas de ellas manipuladoras a menudo, requiere de habilidad para no tomar partido e involucrarse emocionalmente, mantener la objetividad y la mente fría, mientras intermedia entre las partes, lo que puede percibirse por el público en general como cortesía fingida e interesada. En pocas palabras podemos decir que el funcionario público debe ser diplomático, y el interés del diplomático no es necesariamente servir intereses particulares ante todo como el sofista, sino el que las relaciones entre los distintos intereses en su pueblo sean lo más pacíficas y amistosas posibles. En caso de conflicto social, el trabajo del diplomático es simplemente que la bomba no explote, o que explote de la forma menos dañina posible, mientras ellos estén en funciones.
Así vemos que el funcionario público, o el candidato a funcionario público, habla tantos lenguajes como especies de clientelas tiene. Sin embargo, la reflexión nos lleva a reconocer que el comportamiento sofista, aunque se reprima, es parte de la naturaleza humana. Todos lo evidenciamos en algún momento. Así que luchar contra esa realidad es antinatural. Lo que sí se debe hacer es tener un ámbito donde esta naturaleza, caracterizada por el individualismo y la búsqueda de intereses particulares, no entorpezca los asuntos que son de interés general. Este ámbito es el sector privado, donde los reproches al comportamiento sofista no tienen mucho fundamento, o son lo más débiles posibles, y donde éste podría hacerse presente, por ejemplo, en el empresariado, en todo tipo de lobistas de intereses particulares, a través de los abogados, de profesionales de la comunicación, consultores privados, etc. Si se necesita un espacio para la libre expansión de la creatividad y la complejidad humana, este es. La cosa es diferente en el sector público, que debe gestionarse siguiendo procesos básicos, transparentes y elementales. Aquí son un problema los sofistas ocupando cargos públicos, si es que se busca tener, y mantener, una república democrática u otra forma de gobierno moderado. Si ese no es el plan, pues no importa. El problema con los sofistas es que su prioridad no son los gobiernos moderados sino el servir intereses particulares, ante todo, y lo demás es secundario. Aunque algunos usen la compensación, hago esta mala pero compenso con esta buena, no todos compensan. Además, puede que algunas de las faltas que lleguen a cometerse contra el interés público no sean tan serias, pero ya llegarán las faltas graves y tener un sistema de gestión política vulnerable, que descanse en la decencia humana para funcionar, impide contrarrestar estos males. Aquí hablamos de estados que tengan sistemas anticorrupción primitivos que consistan en gente supervisando gente, funcionarios manejando informaciones que deben ser públicas, medición ineficiente del desempeño del gobierno, entre otras cuestiones. Este es el tipo de cosas que deben irse revisando para depender cada vez lo menos posible de la decencia humana. ¿Qué se ha hecho concretamente a través de la historia y hasta el día de hoy para que los sistemas políticos no dependan, o dependan lo mínimo posible, de la decencia humana? A continuación, se mencionan hechos memorables, no necesariamente en orden de ocurrencia. Hecho, los atenienses crean una forma de gobierno denominada democracia, gobierno del pueblo, para evitar las tiranías de uno solo en Atenas en el siglo VI a.C. Comienza siendo democracia directa. Hecho, el surgimiento de la noción, antiquísima, de que se debe poner a las leyes por encima del hombre, y no al contrario, para evitar arbitrariedades del hombre. Esto se conoce como el imperio de la ley, rule of law, en inglés, principio que ya lo comentaba Aristóteles en sus obras, y que será un tema central en el pensamiento de grandes filósofos políticos como Hobbes. Una de las máximas de Leviatán señala que la raíz del caos es que cada hombre decida qué es el bien y qué es el mal. Así como será un tema central del pensamiento de John Locke, Montesquieu, Rousseau, entre otros. La idea es que sirviendo a las leyes, se sirve sin tener amos. La ley es rey, no al revés. Cabe destacar que las leyes deben decidirse de manera democrática. Hecho, un paso crucial en la búsqueda de dejar de depender en la decencia humana, sobre todo en la decencia de los que gobiernan, tiene que ver con la religión. Más precisamente el razonamiento de que solo existe un Dios, el Dios único y todopoderoso, monoteísmo religioso, y que está por encima de todo poder terrenal o extraterrenal. Este razonamiento, que se llegará a expandir con fuerza en Oriente Medio, Europa y luego en América tras el paso de Jesucristo por la tierra, y la ardua labor de sus apóstoles luego de la ida del Maestro, como no podía ser de otra forma, se origina en Grecia. La primera referencia conocida a un Dios único es el demiurgo de Platón, seguido por el motor primario o inmóvil de Aristóteles, los cuales tendrán gran influencia en la teología judía y cristiana, y más tarde el Islam. Podemos decir que se busca conscientemente dejar de depender de la decencia del hombre cuando vemos una intención de poner a todos los seres y cosas que existen en el mundo en segundo lugar, nunca por delante de Dios Todopoderoso y sus leyes concretas, los mandamientos. Además, se puede percibir un intento de dejar atrás la etapa de las sociedades primitivas, las teocéntricas, donde un rey, emperador, faraón, etc. era una encarnación divina y estaba autorizado a ejercer la dirección religiosa y temporal de su pueblo, lo que es depender de la decencia humana. En la antigüedad, sabemos que al menos Grecia llegó a conocer sistemas políticos no teocráticos, por ejemplo, la democracia. Hecho, el surgimiento del principio de la división de los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. El famoso contrapeso, que ya Platón reconocía como una necesidad para evitar la concentración del poder, y que se deja ver en su pensamiento de que, en este mundo imperfecto,
un Estado con división y separación de los poderes es lo mejor que prácticamente puede realizarse. Polibio profundizará en este tema de manera brillante al tratar el tema de los gobiernos mixtos. Esto lo tendrá pendiente Roma. Más adelante lo tendrán muy pendiente pueblos como el inglés al momento de desarrollar su sistema político, del que escribirá con mucha admiración Montesquieu. Hecho. Surgimiento del liberalismo para luchar contra el absolutismo y el providencialismo monárquico. John Locke es un personaje clave aquí. Este es un hito que hace a la política más interesante y compleja. El movimiento liberal tendrá influencias en todo el planeta desde su surgimiento en Inglaterra. Hecho. Rousseau, similar a lo que hace Bodin al afirmar que la soberanía, autoridad absoluta, pertenece únicamente al rey, independientemente del hecho de que use un estilo de gobierno participativo o no. Afirma que la soberanía pertenece a la voluntad general del pueblo independientemente que el ejercicio del gobierno sea realizado por un rey o un equipo de funcionarios, que son considerados servidores públicos, y que las leyes no son válidas si la voluntad general no las acepta. Con esto se pretende combatir el absolutismo, y dejar de depender en gran medida de la decencia de los gobernantes y legisladores. Hecho. Promulgación de hermosas constituciones por todo el mundo a partir de los ejemplos de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Constituciones que son en sí un avance con respecto a tiempos anteriores, avance cuyo cumplimiento en la práctica exige un trabajo interminable en ciertos aspectos para que no se queden en el papel. Nada habló más claro en muchas partes del mundo sobre el desencanto general de la gente debido a su situación social en la que se suponía iba a ser la época de la democracia y la igualdad que la popularidad de las ideas de Marx y Engels entre la gente durante la segunda mitad del siglo XIX y durante el siglo XX, y el surgimiento del comunismo. Hijo del capitalismo salvaje, que, aunque ahora está en absoluto declive, atrajo a muchos decepcionados con los discursos bellos y las realidades feas. Hecho. Creación de sistemas u organismos anticorrupción en la mayoría de los países, más allá que tengan vulnerabilidades, por ejemplo, funcionarios manejando ciertas informaciones en circuito cerrado, en situaciones donde lo que se necesita es transparencia a través de la apertura al público. Recuperación del paradigma democrático. Muchos pensadores famosos de la historia, incluyendo a Platón y Aristóteles, ya trataron el tema de las potencialidades negativas de la democracia. No siempre se elige a las personas más aptas para gobernar porque su procedimiento de selección, la elección popular, puede ser emocional o poco objetiva. Y además puede significar falta de continuidad o interrupción de programas políticos favorables para una sociedad. Y sus potencialidades positivas, evitar las tiranías de unos pocos. Y tratar de garantizar la búsqueda del bien general. Podríamos decir que la democracia no garantiza la alegría de la mayoría en una sociedad, al menos al mediano o al largo plazo, ni la prosperidad, pero tampoco su ausencia lo garantiza. ¿O sí? Lo correcto es no generalizar, sino ir caso por caso, analizando las realidades de cada pueblo específico. Sin embargo, la República Democrática es lo que se vende en todas las campañas electorales de todos los partidos y tendencias políticas, y para obtenerla se necesita vías de participación en la política para la ciudadanía que paga sus impuestos, y el interés de la ciudadanía por participar, división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. No confundir los intereses del sector público y los del sector privado. Para eso se debe mantener un sector público pulcro y transparente. Limpiar el sector público es limpiar prácticamente todo lo demás. Uso adecuado de los métodos de democracia directa y democracia representativa. Eso se discute y se acuerda en base a consulta nacional. Eliminar la participación de los funcionarios e instituciones del sector público en la concentración de la riqueza económica en pocas manos. Y en cada vez menos manos del sector privado. Que ocurra por sus propios méritos, pero nunca de manera parasitaria. Con ayuda sistemática y constante de quienes administran el sector público. Y la democratización del conocimiento y la educación. Estos son factores esenciales para tener una democracia de calidad. Algo que contribuye de manera directa a fomentar la democracia es tener una estructura administrativa descentralizada, instituciones provinciales o municipales, y asociaciones profesionales, intelectuales, políticas, etc., para dar vida política a cada porción del territorio de una nación, ya que no suele bastar con una representación nacional centralizada encargada de los asuntos generales. Si la ciudadanía va minimizando su participación en temas sociales y políticos, y enfocándose cada vez más en sus asuntos particulares, su microcosmos, el poder de los funcionarios del gobierno crece y crece, asumiendo derechos cada vez mayores. Esto va produciendo más y más centralización, el camino del ciudadano a la servidumbre, diría Hayek. Es obvio que es mucho más fácil delegar la actividad política a funcionarios públicos, democracia representativa,
que mantener la tensión que exige el autogobierno, democracia directa. Pero la participación política escasa va produciendo una sociedad pusilánime y atomizada, donde la centralización se va imponiendo, para que luego la ciudadanía deba luchar contra la centralización más adelante. En pocas palabras, todo lo que no haga la gente, es el gobierno quien lo hará. Con el aumento del número de personas que evita la actividad política en cualquier pueblo, que es indiferente a la actividad política, la calidad de su democracia y su libertad ciudadana va disminuyendo de manera directa. Se empieza a ver cada vez más, por ejemplo, cómo la figura del lobista privado logra influir en senadores y diputados de distintos países para la aprobación de artículos y leyes que tienen a veces dudosos beneficios para la ciudadanía, más bien claros perjuicios, pero sí claros beneficios para intereses empresariales privados. Vemos constituciones que le dan al presidente de un país la facultad de nombrar jueces y fiscales, clara falta contra la división de los poderes del Estado. Constituciones que permiten al Congreso de un país decidir la continuidad o no del presidente o presidenta votado por millones de ciudadanos. ¿Para qué gastar en elecciones? Porque simplemente los congresistas no eligen ellos quién será el presidente o presidenta también. O cómo triunfaron en el siglo pasado los intereses de la banca en Estados Unidos con la privatización de la emisión del dólar y la creación de la Reserva Federal. Y no tuvo voto el gran pueblo estadounidense en este hecho, que no se le consultó. O cómo se vulneran en países en desarrollo como República Dominicana los procesos de sufragio universal, donde parece que se trabaja con la idea una vez mencionada por Stalin, de que es suficiente que las personas sepan que hubieron elecciones, las personas que votan no deciden las cosas, las personas que cuentan los votos deciden todo, entre otros ejemplos. Pero el problema principal no es que ocurran hechos como estos, el problema es que no haya respuesta de la ciudadanía. Mientras más desarrollada es una sociedad, en el sentido político, menos tolerante es admitir casos como los anteriores. En el sentido político, la historia enseña que las sociedades o avanzan o retroceden, pero no se mantienen estáticas. La evolución positiva se logra trabajando para tener pueblos de ciudadanos, no de administrados. La evolución de la política a través de la historia. Dada la importancia de la política en el desarrollo equilibrado y sostenible de los pueblos, y la civilización en el mundo, es vital dar seguimiento a su evolución en el tiempo. Aquí se identifican tres etapas en la evolución de la política: política 1.0, 2.0 y 3.0. Las tres se explican a continuación. Política 1.0, la que nace con la obra de Aristóteles, política, de donde viene el término que manejamos hoy. En esta fase el autor define qué es política, y qué no es, de manera inequívoca, al separar lo que son gobiernos moderados y no moderados. El hito en esta etapa es la creación del término y la aportación de un marco teórico de referencia que no había antes. Política 2.0, la que nace formalmente con el Príncipe de Maquiavelo, pero que ya se practicaba mucho antes del nacimiento del Florentino, la que no está apegada a ningún código ético, es independiente de todo tipo de ética, la que no tiene necesariamente el bien general como meta principal sino el alcanzar y mantener el poder sin importar los medios, y la de quienes consideran, ya sea por razones prácticas, por ejemplo, la historia muestra hasta ahora que los gobiernos no moderados, o las acciones no moderadas de los gobiernos, pueden ocurrir en cualquier momento y con una frecuencia considerable, por lo que hay personas que ven como práctico considerarlos como parte de la política, o razones de conveniencia, cinismo, deficiente educación política recibida, o una combinación de las anteriores que tanto los gobiernos moderados como los no moderados practican, más allá de sus diferencias de objetivos, la política, haciendo caso omiso de las líneas de separación que establecía Aristóteles, precisamente para separar el comportamiento político del comportamiento no político de los gobiernos, o simplemente estando la inopia al respecto. Esta consideración es la que ensucia al término política. El hito aquí es la separación de la ética y la política. Pero esto que parece un hito negativo, no tiene por qué serlo. Es simplemente el resultado del choque de la teoría de la política 1.0 con la realidad humana. La gran mayoría de seres humanos tiende a buscar su propio interés y el de los suyos por encima de todas las cosas, y los gobernantes no escapan a esta realidad. Sencillamente, no hay que enojarse con las conclusiones del experimento. Además, la política 2.0 es la que se practica en lugares donde, aún sabiendo lo anterior, se insiste en el uso de ciertos procesos administrativos de los recursos públicos y de toma de decisiones que descansan básicamente en la decencia de funcionarios públicos para operar sin vicios. Ya desarrollaremos con más detalle en el capítulo Política 3.0 lo que queremos decir con ciertos procesos administrativos de los recursos públicos y de toma de decisiones. Política 3.0,
la que se tiene a partir del cumplimiento de una serie de puntos específicos diseñados para lograr sistemas de administración estatal en los que la transparencia en el manejo de los fondos públicos y en los procesos de toma de decisión no descanse en la decencia ni la iniciativa de los funcionarios públicos. El hito aquí es la aparición de una serie de normas en la Constitución de un Estado, por primera vez, y su cumplimiento. La política 3.0 no es una nueva forma de definir la política, cosa que no es necesaria, sino una forma de practicar la política. La política 3.0 posibilita el uso de la política como criterio de periodización de la historia, porque marca un antes y un después trabajando para salir de los sistemas políticos que descansen casi exclusivamente en la decencia de personas específicas en temas puntuales, siendo un esfuerzo consciente para evolucionar, para salir de la política 2.0, la de la mala imagen, de manera realista. No podemos hablar de periodización antes de la política 3.0, solo de un esfuerzo intelectual para sistematizar una serie de reflexiones para uso y beneficio de la humanidad, política 1.0, que se transforma al chocar con la realidad humana, la política 2.0. Pero surgen preguntas. Por ejemplo, ¿los gobiernos que practican la política 1.0 acaso no buscan también obtener el poder, y mantenerlo, como los gobiernos que practican la política 2.0? Sí, también. Si no tienes poder para gobernar, no puedes cumplir el programa presentado. La diferencia es que en la política 1.0 sí importan los medios. Se explica el porqué de las acciones, hay un programa y un código ético. ¿Se ha puesto en práctica la política 3.0 alguna vez? No, todavía no se puede decir que se ha hecho en ningún lugar del mundo. Sin embargo, si lo que se busca es garantizar un sector público libre de corrupción y una transparencia institucional que minimice la dependencia en la decencia del funcionariado público, hay países muy avanzados en estas áreas, como por ejemplo Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo o Alemania. Y lo han logrado aún sin cumplir con la totalidad, o al menos una parte, de los puntos que proponemos en el capítulo final de esta obra. Para practicar la política 3.0. Lo han conseguido en gran medida por el arraigo que tienen entre sus respectivos ciudadanos culturas que se caracterizan por el aborrecimiento de la corrupción, la meritocracia, la ética del trabajo, la cohesión social, la igualdad de todos ante la ley, el interés por la política, entre otras cosas. Además del diseño cuidadoso de sus instituciones y procesos políticos para mantener bien separados los tres poderes del Estado. Esto no significa que nuestras medidas son accesorias o no necesarias en los anteriores países, o en cualquier otro. Más bien representan, y esto es opinión propia, la muestra máxima del compromiso más claro, y sin dejar de ser realistas, con la transparencia y el orden en la gestión del sector público, poniendo la tecnología y la ciencia de los datos al servicio de la práctica política, rediseñando los procesos de tomas de decisiones para desalentar pagos de sobornos a funcionarios, entre otras cuestiones. Y además haciendo menos intenso para los funcionarios el escrutinio que suelen tener encima por parte de la opinión pública. Y quedan algunas interrogantes aún más básicas. ¿Por qué el ser humano separa la ética de la política? ¿Por qué simplemente no inventan un término original aquellos que quieran separar a la política de uno de sus componentes necesarios, la ética, según el originador del término política, Aristóteles? ¿Por qué se sigue usando el término política? ¿Será que suena bien y gusta a la gente? Parece que sí. Con respecto a la primera pregunta, es de intuir que la separación ocurre cada vez que el ser humano considera a la ética como un obstáculo o un lastre para sus objetivos. Con respecto a la segunda, es simplemente cuestión de imagen. Siempre sonará mejor decir que estamos practicando la política que decir estamos haciendo lo que nos conviene a nosotros. Fin de la introducción.